Muy buenas tardes, gracias por venir a los que están acá, gracias a los que están por streaming por estar conectados. Hoy día vamos a hablar un tema que es de interés para todas las personas, los papás, los profesores, los jóvenes. Y se trata del acné y nuestra visión que tenemos del acné como médico que conforma el equipo de adolescencia y clínica alemana. ¿Qué es el acné? El acné viene de la palabra acme del griego, que quiere decir clímax. El clímax de cuando pasa el joven de la niñez al ser adulto. Acné tiene toda la gente. El 80% de la población sufre de acné entre los 11 y los 30 años de edad. Es más severo en las niñas entre los 14 y los 17 años, y en los jóvenes entre los 16 y los 19 años. Una cosa de crecimiento y de cambios biológicos naturales que son distintos en ambos sexos. El 40% de los pacientes tienen un antecedente familiar de haber tenido acné el padre o la madre. Y hay unas diferencias entre familias y hay diferencias entre los hermanos. ¿Por qué se producen estas diferencias? Aquí se genera el acné. La piel, si uno ve un esquema de la piel tiene glándulas, tiene corpúsculos de reconocimiento del tacto, de la presión, de la temperatura, tiene vasos sanguíneos y tiene esto que se llama la unidad pilosebácea. Esta unidad pilosebácea se conforma por un pelo y por una glándula. Y de estas hay alrededor de 5 a 8, 6 billones en todo el cuerpo. Pero ¿dónde está el problema? O aquí, a la salida de la glándula, o acá, en la misma glándula. Esto se llama ósteo folicular y es la salida del pelo, y esta es la glándula sebácea. Solo aquellas que están en el pecho, en la cara, en el cuero cabelludo y en la espalda, tienen receptores para hormonas. ¿Cómo se produce la secreción sebácea? Esta es la glándula cortada de través, y toda la secreción, la multiplicación de las células del conducto va acercándose hacia el interior del canal, y mientras se van alejando las células van perdiendo la irrigación y van muriendo, y el producto de estas células muertas es lo que conforma el sebo. Aquellas glándulas que están en los territorios antes mencionados tienen estos receptores de hormonas principalmente masculinas que hacen que cuando se produce el cambio hormonal, estas glándulas de estos territorios empiezan a trabajar más, producen más grasa sobre la piel, y esta grasa es la causante principal de este producto. O sea, los andrógenos, vale decir, las hormonas masculinas que produce el joven, tanto en el ovario como en la glándula suprarrenal y en el hombre en los testículos, son los responsables que a nivel de la glándula sebácea se produzca más sebo, más ácido graso, y a nivel de la salida de la glándula, en el ósteo folicular, se produce un engrosamiento de las células a ese nivel. Y esto hace que se produzca una lesión microscópica que se llama el microcomedón. Si esto sigue acumulándose, se acumula sebo, se acumulan células muertas a la salida del poro, se produce el comedón cerrado, que se ve como un punto blanco, o el comedón abierto, que se ve como el punto negro. Si esto se sigue acumulando, aumentan los gérmenes que viven en la piel, y eso hace que se produzca la lesión inflamatoria. Y así se ve el acné. Se ve el punto cerrado, el comedón abierto, y en la histología se ve así, se ve la glándula llena de grasa con un corcho de células muertas a la salida. Y se ve el punto negro o los puntos blancos. Cuando está más inflamada, llegan glóbulos blancos a la glándula y empiezan a producirse la inflamación. Cuando está más inflamatorio el acné, cuando hay espinillas ya que se ve el pus, se ve la disgregación de la glándula. Si uno dice, bueno, el acné es algo que es transitorio y es de la adolescencia y se produce por los cambios hormonales. ¿Cuánto dura el acné? Dura lo que dura la adolescencia, dura todo el cambio hormonal. Podría uno decir que esto se va a pasar y por lo tanto no hay que tratarlo. ¿No? ¿Uno por qué trata el acné? Porque no quiere que la persona tenga cicatrices y porque quiere que tenga la menor cantidad de espinillas posible. ¿Y por qué razón? Porque el acné tiene un impacto emocional en los jóvenes. Ambos sexos consideran que el aspecto de su cara es lo que más les molesta. Y este impacto emocional es independiente del grado de acné y de la edad del paciente. Es
Entonces, en todas las culturas, no solamente en la cultura occidental, este es un estudio donde evaluaron a 2.284 estudiantes de China entre los 15 y los 25 años, con una media de 20 años, y les preguntaron que si les importaba tener acné. La mitad de ellos tenía un acné leve y solamente un 20% tenía un acné moderado. Sin embargo, a todos les importaba tener acné. Y ellos adjudicaban al acné el haber fallado en los estudios. El 60% sentía que lo discriminaban sus iguales y que tenían conflictos familiares con sus padres porque sus padres no los entendían. A ellos les importa tener espinilla y sus papás no los entendían. No, esto es parte del crecimiento. Casi el 30% sienten que sus compañeros les hacen bullying, que se los molestan por tener espinilla. Por eso es importante educar, que las personas entiendan que esta forma parte del crecimiento, pero que también les impacta a los jóvenes. ¿Y es importante acaso el acné más grave o el acné más leve? No, a todos les importa y es muy distinto con respecto a los pacientes que tienen ningún acné. Por lo tanto, uno tiene que pensar en que esto hay que tratarlo. El acné debe tratarse. Pero esto necesita una educación, porque son muchos años. El joven tiene muchos años de que vive la adolescencia, donde hay que enseñarle a cuidar distinto su piel, porque no existe una bala de plata. Esto no es como una apendicitis que el cirujano va, le quita el apéndice y el paciente se mejora. Aquí hay que mediar un tiempo largo de educación a los jóvenes y educación a los padres para saber qué es lo que pueden obtener del tratamiento. Lo más importante del tratamiento, como en todo, es lo más simple, el lavado de la cara. ¿Por qué lavarse la cara? Porque uno debe arrastrar la grasa del día, la mugre de la ciudad y los gérmenes que se han juntado. Si la persona duerme 8 horas de sueño con todo eso dentro del poro calientito, obvio va a tener una espinilla. Aquí no hay ciencia por medio. Y lavar la cara no es secar la piel. Lavar la cara es arrastrar la grasa, la mugre y los gérmenes y dejar una piel sana. El tratamiento local, hay cremas. ¿Qué es lo que buscan estas cremas? Buscan las cosas que son importantes. Destapar las glándulas, vale decir deshacer los puntos negros, lo que quiere decir ser comedolítico, y disminuir el crecimiento de las bacterias y la multiplicación de las bacterias. Las cremas que tienen estas otras sustancias hacen lo mismo, normalizan la multiplicación de las células en el poro y disminuyen las lesiones inflamatorias. Y cuando uno usa antibióticos locales, disminuye las bacterias locales y la respuesta inflamatoria que se produce en el tejido vecino. ¿Y funcionan los tratamientos locales? Sí funcionan. Esto es cuando usaron una molécula que se llama adapaleno, cómo va mejorando solo con el lavado, más el uso de esta crema durante las noches. Pero el tratamiento no es mágico porque la piel cambia en 40 días. 40 días demora una célula que está en la base en ser empujada, empujar, ir madurando y caer. Por lo tanto, antes de 1 mes y medio, uno no puede esperar que el paciente no tenga lesiones. Y eso es muy importante, educar en los tiempos que uno puede esperar respuesta y en el tipo de respuesta que se puede esperar. ¿Funcionan? Sí funcionan. Y cuando tienen más lesiones y cuando hay lesiones inflamatorias, ¿qué se usan? Los antibióticos orales. ¿Y qué antibióticos? Son antibióticos que son específicos para el acné. Son remedios que son de tercera generación, en general de la familia de las tetraciclinas, que solo afectan los gérmenes que producen el acné sin eliminar gérmenes de otros territorios que son necesarios para mantener las defensas del organismo. ¿Funcionan los antibióticos orales? También funcionan. Y funcionan bien. Pero aquí el problema es esto, que el tratamiento debe ser diario y permanente, porque ni los gérmenes se van de vacaciones ni las glándulas toman licencia. Por ende, todos los días hay que reforzarle al joven que se debe lavar la cara en la noche, usar las cremas, tomarse sus remedios y permanentemente cuidarse. Esto es una metódica de cuidarse distinto, no es una enfermedad que se pasa, es una manera de cuidarse la piel durante toda la adolescencia. Y si no responde, ¿qué pasa si no responde? Entonces tenemos que pensar qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, normalmente en las niñas uno hace un estudio hormonal. En los jóvenes no, porque los hombres tienen crecimiento, hay cambios hormonales o no hay cambios hormonales. Las mujeres, en cambio, tienen distintas fuentes de producción de hormonas y distintas hormonas. Producen testosterona en el ovario y estrógenos en el ovario. Y en la glándula suprarrenal producen otros andrógenos. Por lo tanto, este juego hormonal que tienen las jóvenes hace que puedan tener dificultades en eso y tengan un acné que sea más difícil de tratar. En esos casos, junto con la ginecóloga y la evaluación de la ginecóloga o el endocrinólogo de la adolescencia,
uno puede indicar anticonceptivos de microdosis, los cuales regulan los cambios hormonales y nos pueden ayudar a tratar los acnés que empiezan a ser intratables en las jóvenes. ¿Cuándo más uno como papá, como profesor, tiene que pensar que puede haber un problema hormonal en este joven porque no responde al tratamiento? Cuando son muy jovencitos, cuando son niños casi prepúberes que empiezan a tener muchas espinillas, muchos puntos negros. Eso no es normal. Hay que preguntarle, hay que llevarlo al médico. Cuando una joven tiene signos que pueden tener más hormonas masculinas de lo normal, que puedan tener mucho vello en la cara, mucho vello en el cuerpo, que este vello no baje, que al contrario siga creciendo, o que se les caiga el pelo de la cabeza, porque eso también puede ser un factor, un problema hormonal. Cuando en los pliegues se empiezan a producir este oscurecimiento, y eso es un signo que puede ser indirecto de los niveles de insulina más altos. No se necesita tener sobrepeso para tener estos pliegues oscuros. Uno debe pensar que no necesariamente es que no se han bañado bien los niños, hay que ponerse a la atención y decir algo puede estar pasando. ¿Por qué es importante la insulina? Porque cuando la insulina está elevada, hace que los tejidos crezcan, es como un factor de crecimiento y funciona en la piel como si hubiera hormona masculina elevada. Entonces también hay que pensar en las alteraciones de la insulina. ¿Cuándo más? Cuando las jóvenes tienen ciclos irregulares o son muy sintomáticos, cuando les duele mucho la regla y no pueden ir al colegio, cuando cambian mucho su ánimo, que se ponen intratables, cuando son ciclos muy abundantes que requieren muchas toallitas diariamente. En esos casos uno tiene que, como papá, llevarlos a la ginecóloga y preguntar, ¿esto es normal? ¿No es normal? Y además está teniendo muchas espinillas, hay que llamar la atención. Unos deportistas de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento tienen gran masa muscular y eso también hace que aumenten los andrógenos, por lo tanto pueden tener unas espinillas que sean más intratables. Cuando hay trastornos de la alimentación, que disminuyen mucho la grasa, también los pacientes tienen amenorreas de Valle-Cittán sin ciclos menstruales y tienen acnés que son más importantes. Cuando el acné empieza más tarde, es importante, sí, es muy importante. En las mujeres ya adultas jóvenes, empezar con un acné tardío puede ser signo de una alteración hormonal. Y en los jóvenes, generalmente no hay una alteración hormonal de por medio, pero sí hay cosas que son importantes y que muchos jóvenes usan, que son las proteínas en los gimnasios. Empiezan a aumentar la masa muscular, empiezan a ingerir proteínas y eso hace que aumenten sus espinillas. Por lo tanto, hay que estar alerta en todos los lolos que empiezan a ir al gimnasio y empiezan a darles proteínas y suplementos y creatina. Eso sobrecarga el riñón innecesariamente y los hace salir más espinillas. Es importante tener acné en el adulto joven, al igual que en los niños, en los más adolescentes, sí es importante. Y hay un estudio que es neozelandés, donde siguieron a toda la población de personas que nacían entre abril del año 72 y mayo del 73, y lo siguieron a todos esos años, a los 3, a los 7, a los 9, a los 11, hasta los 38 años, siguieron a todas esas personas. Y se dieron cuenta que cuando tenían acné, a los 21 años, el 30% estaba con ansiedad y casi el 40% a los 32 años. O sea, es mucho más importante tener un acné. El impacto emocional que produce el acné en un adulto joven es más que el que produce en un adolescente. Y las cifras de depresión en un adulto, si en un joven de 21 años podía ser el 20%, pero en un adulto aumentaba 10% más. Por lo tanto, el acné uno siempre tiene que pensar que hay que tratarlo. Siempre. Cuando uno ve un acné severo como este, indudablemente que hay que tratarlo, indudablemente que hay que llevarlo al doctor. Porque es un acné que deja cicatrices. Y es un acné que impacta más importantemente en la calidad de vida de los jóvenes. Y en estos casos, cuando ya no responden los antibióticos, cuando están teniendo estos acnés que son profundos, que se llaman acné quístico, o estos acnés que están dejando cicatriz, lo que uno indica como dermatólogo es la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A. ¿Pero esta isotretinoína funciona? Sí funciona, y funciona bien. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye la producción de grasa porque enlentece la multiplicación de las células de toda la piel y de las mucosas. Y entonces así se disminuye la producción de sebo. Disminuye la descamación a la salida del poro. Disminuye el crecimiento de las bacterias porque las bacterias ya no tienen que comer, ya no hay grasa, ya no hay tantas células muertas. Disminuye la inflamación y funciona, sí funciona. Pero ojo, la isotretinoína tiene muchos efectos adversos. Y el más importante, que es visible, es la sequedad de los labios.
Los labios prácticamente se destruyen con la isotretinoína cuando uno la usa a las dosis que se requieren. Pero produce malformaciones congénitas si en la adolescente que usa tretinoína llega a quedar embarazada. Por lo tanto, en una niña que se va a indicar isotretinoína es muy importante que tenga un método anticonceptivo adecuado. Recuerden que hay muchos adolescentes que tienen inicio de la vida sexual muy tempranamente y eso, primero, las adolescentes debieran ser evaluadas por una ginecóloga. Si se descarta enfermedades, alteraciones hormonales, uno puede pensar en usar esta isotretinoína con un método anticonceptivo o con una buena charla para saber que van a estar en abstinencia. La alteración de la función hepática es en la mayoría. Uno tiene que hacer un examen del hígado antes, durante y después de tomar este medicamento. Se puede producir un sangrado de la nariz. ¿Por qué? Porque se adelgaza mucho la mucosa nasal y puede arder los ojos cuando están al sol, por la misma razón. Pero la mayor de las complicaciones en la isotretinoína puede ser las alteraciones del ánimo, que son frecuentes y que muchas veces las personas no las preguntan. Desde el año 82 se reporta la asociación de la isotretinoína con las alteraciones del ánimo. Tanto en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Australia, se han reportado casos de depresión importante y de suicidios, lo que ceden con el uso, el eliminar la droga. Por lo tanto, hay que estar atentos si el adolescente que está en isotretinoína empieza a cambiar de ánimo, empieza a estar retraído, a no querer salir. Es importante. ¿Por qué funciona? ¿Por qué se produce esto? Porque este medicamento se absorbe en la neurona y allí produce dos efectos que son importantes, que aumentan los receptores de la dopamina, que es la sustancia que produce el placer, y además aumenta la sustancia que degrada la dopamina, que es la monoaminoxidasa. ¿Y qué pasa en la sinapsis? Falta dopamina en forma relativa, por lo tanto el paciente se siente triste. Y es porque le falta la molécula que produce el placer o que se sienten más contentos. Y eso tiene una explicación biológica. Por lo tanto, no cualquier adolescente uno llega y le da la isotretinoína. Sobre todo si tienen antecedentes familiares, todos los estudios no han demostrado que hay una relación directa entre el usar isotretinoína y que se pongan tristes. Pero sí es importante en aquellos pacientes que tienen antecedentes personales o familiares de alteraciones del ánimo. En esos casos hay que evaluarlo uno a uno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto le impacta a los jóvenes tener espinilla? Ya lo hemos visto. Pero hay un estudio muy interesante donde a 100 adolescentes que tenían acné de distinto grado les preguntaron cómo se sentían. 86% se siente avergonzado por su apariencia. Más de la mitad están ansiosos porque creen que no han encontrado el tratamiento. Van a muchos doctores y no les explican lo que tienen y no les explican que realmente cuál es el objetivo de este tratamiento. Creen que van a ir al doctor y que el próximo mes no van a tener ni una espinilla y van a volver a tener la piel que tenían antes de ser adolescente. Y uno tiene que entender que una vez que termine la adolescencia, ellos van a tener piel de adulto. Los jóvenes van a tener piel de hombre, una piel más gruesa y con vello facial, y las jóvenes van a tener una piel de mujer. No van a volver a tener la piel de los 10 años, esa ya es de los niños, del niño que ya fueron. 47% sienten que disminuye su autoestima. 34% tienen dificultad para establecer relaciones interpersonales. Casi un 20% se sienten socialmente excluidos, tienen dificultad para relacionarse con el sexo opuesto. Muchos requieren maquillaje, les duele la piel, sangran, tienen dificultad para afeitarse. Eso sienten ellos. ¿Cómo los ven los demás? Y este es un estudio muy interesante que se hizo en el 2006. En los jardines de Harvard le mostraron fotos a las personas, a los jóvenes que estaban ahí en la universidad, y le mostraron fotos de distintas enfermedades dermatológicas. Y le mostraron fotos de esta joven que está aquí. ¿Y qué dijeron? Eran 56 personas. 62% se sintió impresionado y dijeron, ¡oh, qué tremendo acné que tiene! Les preguntaron cuál puede ser la causa. Más de la mitad dijo que es por falta de higiene. 38% dijo que era porque seguramente comidas que le podían dar acné. La mitad dijo que era infeccioso. El 68% se sentiría avergonzado o no atractivo por tener esa piel. El 41% se sentiría incómodo al acompañarlo en público. Y esto es bien terrible, porque
Imagínense, 44% se sentiría incómodo al tocarlo. Por eso las personas se sienten excluidas al tener acné y sienten que les cuesta tener relaciones con otros. El 20% dice que no lo invitaría y el 14% no lo contrataría. Por eso los jóvenes, adultos jóvenes que tienen más espinillas son menos contratados, tienen más cesantía en Estados Unidos. Acá en Chile no hay estudios. Pero el 80% siente compasión por esa persona. Por lo tanto, aquí el papel por eso estamos haciendo esta charla, porque es importante educar a las personas que el acné no es algo que se vaya a contagiar, no es algo que sea ni por falta de higiene, ni porque coman cosas importantes, ni porque vayan a contraer esa bacteria. El acné forma parte y acompaña el crecimiento de los adolescentes y todos tenemos que entender que esto es un proceso que va a ir mejorando en la medida que ellos vayan creciendo. Más aún hoy en el siglo XXI, donde nosotros estamos siendo permanentemente bombardeados, principalmente los jóvenes, por todos los estereotipos que hay en las redes sociales. Esta búsqueda de la perfección, esta sociedad hoy narcisista, egocéntrica e hipersexualizada. Todos los cuerpos pueden ser perfectos, por lo tanto no es necesario no tener espinillas para ser una persona íntegra. El joven se ve expuesto a esta gratificación que tiene con un clic. Quiere pizza, hace un clic. Quiere sushi, hace un clic. Pero con el acné no puede hacer un clic. Los padres tienen que entender, los jóvenes tienen que entender que este es un proceso y por lo tanto uno tiene que acompañarlos en este proceso. Existe el ciberbullying y aquí los profesores, los padres y los compañeros tienen que entender que todos tenemos que prevenir este ciberbullying. Todos tenemos que estar atentos cuando alguien que es nuestro amigo lo están bulineando, como dicen los jóvenes. Y a él tenemos que ayudar. Los padres son unos actores importantes en esto, porque hoy en día los padres quieren tener la familia perfecta. ¿Qué nos dicen a nosotros los padres cuando vienen a la consulta? No quiero que sufra. ¿Por qué el adolescente va a sufrir? Si forma parte de su crecimiento, nosotros tendremos que entender cómo ellos se sienten, pero esto no tiene que ser un sufrimiento, tiene que ser un proceso y nosotros tenemos que acompañarlos a ellos en este proceso. ¿Qué nos dicen además? ¿Cómo no va a haber algo? Sí hay cosas, pero las cosas no son mágicas, estos son tratamientos, no son milagros. La piel tiene tiempos, tiene crecimientos, no es más rápido, los procesos biológicos no son más rápidos que esto. Nos dicen, hemos ido a muchos doctores. Sí, tal vez eso es verdad. Hay personas que no se dan el tiempo, que uno no tiene, la sociedad, el mundo gira tan rápido que muchas veces no existe el minuto para explicarle a los papás, para explicarle a los jóvenes este proceso. Y es por eso estamos haciendo esta charla hoy, aquí a los que están acá y a los que están en el streaming, para que todos se inmiscuyan en esta cosa, entiendan qué es lo que es. ¿Cómo es posible que no se mejoren? No se va a mejorar. Uno tiene que entender que cuando va a hacer el tratamiento va a estar mejor, pero no va a estar sin ninguna espinilla. Va a tener menos grasa si se lava la cara, va a estar mejor, pero no va a estar sin ninguna espinilla. Eso, dele lo que sea. No se le puede dar lo que sea, porque todo tiene sus riesgos, todos tienen efectos adversos. Todos los medicamentos tienen un efecto positivo y un efecto negativo, por lo tanto, cada tratamiento es para cada paciente. Todas las personas tienen un cuerpo bien hecho. Uno tiene que ir ayudándolo a que sea más perfecto, a que ellos se sientan mejor consigo mismo. Pero no le puedo dar lo que tomó el compañero, ni puede tomar el mismo remedio de su amiga. Todos son distintos, todas las pieles son diferentes. Por lo tanto, la educación es fundamental para los papás, para los profesores, para los jóvenes, para que entiendan por qué su amigo tiene espinillas y por qué él no, o por qué yo tengo tantas espinillas y por qué mi amigo no, por qué mi hermano no tuvo nada y yo por qué tengo tantas espinillas, porque eso depende de qué receptores de hormonas yo heredé en el juego de los genes cuando yo me formé, y eso es distinto. Yo soy diferente, único e irrepetible. Y por lo tanto, aquí es fundamental que la constancia de cada día, el que cuando el joven tiene una pequeña mejoría, uno diga, qué bueno, que estás mejor. Se nota que te cuidaste, te felicito.
Todos tuvimos acné alguna vez. Todos han pasado por lo mismo. Y algunas lo reconocen en las redes y dicen, yo tuve acné, sufrí mucho y ahora estoy mejor. Y eso es una gran cosa, que los famosos empiecen a compartir cómo se han sentido, que compartan su lado B, no solamente lo bonito, lo bello, lo fantástico que son. Por eso cuando uno le preguntan ahora el título original, ¿cuándo el acné va más allá de la piel? La respuesta es simple, siempre. Siempre el acné va más allá de la piel, porque la piel recubre todo lo que nos pasa adentro. Este es el centro de adolescencia que tiene la clínica alemana. Aquí conformamos un grupo de médicos que ve todo el control integral del adolescente, cómo se está desarrollando, el control ginecológico del adolescente, su salud mental, si tiene trastornos de alimentación y las enfermedades endocrinológicas que puedan tener. Aquí en el centro de adolescencia vemos el acné y el adolescente en general como un todo, integral. Muchas gracias.